Hace 10 días empezó el periodo de campaña electoral por el sí y por el no en la consulta popular. Hay varias denuncias e inquietudes por resolver hoy. Lo hacemos con la ministra coordinadora de la política, Doris Solís, quien es también la representante del presidente Correa ante el Consejo Nacional Electoral. Ministra, buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación. La consejera del Consejo Nacional Electoral, Marcia Caicedo, presentó un proyecto de resolución a propósito de la campaña electoral y en el punto 2 específicamente habla sobre el uso de los fondos públicos y la infraestructura estatal y dice que se conoce de algunas denuncias como las siguientes que yo quisiera ir aclarando con usted. En el primer punto dicen, por ejemplo, que se conoce de denuncias sobre entrega de material propagandístico como hojas volantes, trípticos en diversas instituciones públicas como en el IES, como en el Ministerio de Educación. ¿Qué sabe usted de eso? Buenos días, Stephanie. Un saludo a los amigos televidentes. El Ejecutivo está cumpliendo escrupulosamente las normas planteadas por el Consejo Nacional Electoral en términos de lo que es posible y lo que no se nos permite dentro de la campaña de la consulta popular. Por ejemplo, se han retirado todos los spots publicitarios de los ministerios, las campañas que hemos estado realizando, y se mantienen solo aquellas que están aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. No hay uso de recursos públicos para actos de promoción del sí en ningún sentido, y el hecho de que funcionarios tengan acceso al material tanto del sí como del no, diría yo, que se está repartiendo en todo el país, en todos los ámbitos ciudadanos, creo que no es una prueba de nada. Como en todo, cualquier denuncia tiene que ser probada, y eso lo sabe la consejera Caicedo, lo sabe el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, ellos han estado, entiendo, recabando pruebas de estas supuestas denuncias. Ahora, creo que hay una confusión y un irse a un extremo casi ridículo de plantear que porque el presidente se traslada a un vehículo público, si él está en este momento en su doble condición de presidente y también sujeto político de la campaña. Yo creo que lo que el Consejo Nacional Electoral ha explicado claramente es que lo que se prohíbe es el uso de recursos públicos para actos proselitistas, en nuestro caso para promover el sí en la consulta popular. Exhibición de carteles en dependencias públicas, también lo pone en el informe, con la figura del señor presidente de la República y la leyenda del sí, y eso hemos podido captar también en nuestras cámaras, ciertos carteles que promueven el sí, y sobre eso también se pronunció el Consejo Nacional Electoral. No se puede poner otras vallas u otros carteles que esté promocionando el sí de la campaña. Así es, estamos totalmente de acuerdo, y si se ha cometido esa infracción debe ser sancionada de acuerdo a lo que el Consejo Nacional Electoral señale. El Consejo Nacional Electoral ha hecho pronunciamientos muy claros que nosotros nos estamos acogiendo plenamente. El hecho, por ejemplo, de que en el enlace informativo de los sábados del presidente de la República no puede hacerse campaña, pero por supuesto puede y debe seguir refiriéndose a la rendición de cuentas semanal que el presidente hace. En fin, yo creo que el Ejecutivo está cumpliendo. Pueden haber a lo mejor errores muy puntuales, pero en general nuestra instrucción ha sido absolutamente clara, de respeto total a las normas que el Consejo Electoral nos ha impuesto. De todas maneras, este proyecto de resolución lo que dispuso fue retirar la publicidad, como estábamos viendo en imágenes, a través de vallas que difundan o que promuevan la imagen de los sujetos políticos inscritos, y luego resolvió el Pleno del Consejo retirar inmediatamente esa publicidad a través de vallas que difundan o promuevan la imagen de los sujetos políticos y organizaciones sociales. Eso todavía están, pero el gobierno está al tanto de que ya no puede seguir poniendo esas vallas. Sin embargo, algunas siguen colgadas y han dispuesto que hay que ver primero quién la colgó para, según eso, ya poder optar por removerla. Tampoco va a ser un proceso de 1 o 2 días que hoy dicen y mañana lo quitan, y eso ya podría estar aportando por a una campaña desleal, digamos, con mayor favoritismo para quienes tienen esos carteles. Yo creo que no es así. Le reitero, Stephanie, la ciudadanía conoce, estamos observando estrictamente la normativa del Consejo Electoral. Hay vallas y hay publicidad antigua de programas del gobierno, de respaldo al presidente, en fin, que probablemente están ahí porque no han sido quitadas en función de la campaña, son anteriores, pero si el Consejo Nacional determina que tienen que ser retiradas o que pueden inducir de alguna manera al pronunciamiento por el sí, lo harán los responsables de las mismas. Ahora, yo creo que
se está viendo la calentura en las sábanas. Realmente el gobierno no necesita de ninguna manera, más allá de su convicción ética, en usar ese tipo de mecanismos. El respaldo popular, el respaldo al presidente, la comprensión de la campaña para nosotros está en esa difusión puerta a puerta, en la explicación a los ciudadanos, en este trabajo propositivo que estamos haciendo. Lo importante es que se mantenga dentro de los límites que les da precisamente la Constitución. El artículo 115 de nuestra Constitución dice que se prohíbe el uso de recursos e infraestructura estatal, así como publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. Ahora, hay una línea muy delicada entre precisamente lo que decíamos, si está actuando como sujeto político, como militante o, en su caso, por ejemplo, como ministra, como gobernador. En ese caso, ¿cómo se están manejando para no hacer uso de la infraestructura del Estado o los recursos? Cuando hablamos de recursos también estamos hablando de las personas como tal. Sí, usted señala un tema importante que nos remite a un vacío en el Código de la Democracia. Las normas que el Código de la Democracia señala para las campañas se refieren básicamente a campañas de candidaturas. No están previstas, infelizmente hay un vacío ahí que ha sido reconocido por el presidente de la Asamblea, que ha sido reconocido por el Consejo Nacional Electoral, sobre campañas de consulta popular, de democracia directa. Entonces, lo que se está aplicando es las normas de candidaturas, pero esta no es una campaña de candidatos, es una campaña de ideas, de propuestas, donde el proponente ha sido, por supuesto, como corresponde, aceptado como sujeto político para participar con toda legitimidad en la explicación de su propuesta a su pueblo. Entonces, en la consulta al Consejo Nacional Electoral, reitero, esa línea fina que usted bien señala está en no poder utilizar recursos públicos para actos de proselitismo, para financiamiento de propaganda electoral, en fin. Pero, por supuesto, es muy difícil separar la condición de presidente de la condición de proponente de la consulta, y el presidente tiene todo el derecho de difundir con su voz, con su liderazgo, su propuesta. Eso es lo que ha sido aprobado por el Consejo Electoral. Ahora, en los temas de publicidad que también preocupa, Marcia Caicedo en ese informe dice lo siguiente y pone como ejemplo, según un monitoreo que han hecho ellos, dijo que nosotros hemos realizado, no es oficial porque recordemos que tampoco se había contratado la empresa para monitorear esto cuando ya estábamos una semana, el Consejo Nacional Electoral todavía no tenía quien monitoree si se estaba cumpliendo o no la restricción que el mismo Consejo dio sobre la veda publicitaria, pero ya da algunos ejemplos como contratante, el Ministerio de Coordinación de Producción y Empleo sobre la Revolución Ciudadana, sobre la Revolución Productiva, Estado negado por el Consejo Nacional Electoral. Otra publicidad del Ministerio de Salud no ha pedido autorización, otra de la Fiscalía no ha pedido autorización, otra de diferentes no ha pedido autorización al Consejo Nacional Electoral y sin embargo se están transmitiendo. Mi pregunta es, ¿no es más fácil que haya una posición conjunta del gobierno y decir, a ver, durante este tiempo no pautemos, no publicidad, al menos que sea algo estrictamente necesario, como lo dispone el artículo 207, es decir, solamente para informar ciertos casos que estén transcurriendo, para evitar el problema de que ahora quién sabe cuánto tiempo se va a demorar el Consejo Nacional Electoral para calificar si esta publicidad había, si esta no, si esta sí había cómo, si esta no había cómo, a la final puede terminar nuevamente en que el juego no sea leal. Es que es exactamente lo que se ha hecho, Stephanie. Se ha pedido autorización solo para aquellas informaciones o cadenas o elementos de promoción que son estrictamente necesarias para la obra gubernamental, que tampoco puede paralizarse durante los 40 días de campaña. Yo creo que debemos reconocer que la desproporción en este caso, y yo lo pongo en la discusión que usted está planteando, no viene del Ejecutivo, no viene del Gobierno. Yo creo que la desproporción viene de una toma de posición de muchos medios de comunicación por el no, de una toma de posición incorrecta de parte de la cúpula de la Iglesia, que no le corresponde emitir opiniones políticas en un Estado laico sobre un tema de esta naturaleza, tomando una posición en unos casos velada, en otros casos abierta por el no. Creo que la desproporción está ubicada de ese lado de la balanza. Cierro con esto porque es importante. ¿Cómo se está financiando la campaña por el sí desde Alianza País? Hablemos de rendición de cuentas, de transparencia en este sentido. ¿Cómo están recaudando ustedes los fondos?
Bien, Alianza País tiene un sistema de financiación que por un lado toma en cuenta los fondos que el Consejo Nacional Electoral nos ha adjudicado como movimiento político desde las campañas anteriores y de levantamiento de fondos de su militancia. Esa es básicamente nuestra fuente de financiamiento y yo quisiera también cerrar señalando que yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe emitir un pronunciamiento oficial colectivo porque usted básicamente ha partido de las declaraciones de una consejera que infelizmente tiene una vinculación política con el MPD y no creo que es la voz más autorizada en esto cuando el Pleno del Consejo Nacional Electoral está revisando pruebas, está auditando permanentemente y ha autorizado cada uno de las consultas pero que como no dejan de ser realizado. denuncias que de ser ciertas serían gravísimas y por eso es importante conocer cuál es su postura y saber cómo están ustedes manejando esta campaña. Juego limpio en democracia es básico. Gracias, ministra, por habernos acompañado esta mañana hoy aquí en Contacto Directo.